Vamos a continuar. Esta es la segunda enseñanza que hemos titulado La Biblia y la música. Quiero comenzar leyendo un pasaje, Salmo 47, versículo 6, que va a dar nombre al tema de esta mañana. Dice la palabra de Dios: cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. ¿Cuántos lo creen? Cantad con inteligencia. Así podemos titular el mensaje de esta mañana: cantar con el entendimiento o cantar con inteligencia. Y es muy acorde a lo que vimos hace 8 días, y le vamos a dar un poco más de fundamento a lo que dijimos hace 8 días enfocado al canto. En otro momento, quizás el próximo domingo, les voy a hablar ya de algunos ritmos, específicamente el rock, y de ahí podíamos hablar del rap y de todos los ritmos que se usan hoy en la iglesia cristiana y que no agradan a Dios. Pero quiero que dejemos bien claro el fundamento bíblico que nos ayuda a discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Hace 8 días vimos Efesios 5:10. Creo que está en sus pantallas, ahora yo no la veo, pero ahí debe estar en la pantalla, que establece un principio fundamental para el Hijo de Dios, para el cristiano, para el que ha nacido de nuevo. Y ese principio es, dice Efesios 5:10, comprobar lo que es agradable al Señor. La vida del cristiano debe estar regida porque necesitamos comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Se acuerdan de dónde viene esa palabra comprobar? ¿Qué palabra es? Dokimazo, que significa probar, examinar, significa averiguar si algo es, en este caso, agradable al Señor. Permítanme la expresión, necesitamos ser buenos dokimazores, si se valiera la expresión. El cristiano, el que ama al Señor, busca que todo lo que haga agrade ¿a quién? Al Señor. Dice este mismo pasaje, pero en la versión Dios habla hoy. Es muy interesante la traducción que hace, porque dice Efesios 5:10 ahí: examinen, ¿qué dice ahí? Siempre qué es lo que agrada al Señor. En todo, en nuestra vida cristiana, lo que hago, lo que decido, necesito examinar, y en la medida que crezco y maduro con la palabra, estoy más sensible para saber qué es lo que agrada al Señor. Hasta los pájaros del Señor están cantando esta mañana. Entonces, el cristiano, el que ama al Señor, busca que todo lo que haga agrade ¿a quién? Al Señor. Esa debe ser nuestra vida. En lo que hago como esposo, como esposa, en mi trabajo, cuando vengo a alabarle, por supuesto. Y este principio lo vemos, por ejemplo, en Colosenses 3:23. Finalmente dice lo mismo, en el mismo sentido dice, Colosenses 3:23, ¿ya está ahí? Y todo lo que hagáis, ese todo lo que hagáis incluirá cómo trato a mi esposa. ¿Lo incluirá? Ese todo lo que hagáis incluirá, si soy hijo de familia, de qué manera obedezco a mis padres. Ese todo lo que hagáis incluirá cómo desarrollas tu trabajo. ¿Lo incluye? Ese todo lo que hagáis incluirá la música que escuchamos, lo que vemos en la televisión, cómo nos comportamos como ciudadanos. Aquí dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagáis. El cristiano va creciendo y madurando y busca que todo lo que hace agrade al Señor. Vimos hace 8 días un salmo que decía el salmista: el hacer tu voluntad, Dios, me ha agradado. Cuando uno ama al Señor, hacer su voluntad es agradable también para uno, pero el cristiano busca agradar en todo al Señor. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Todo lo que hagáis, comprobar, examinar, poner a prueba
si eso que vas a hacer, eso que vas a decidir, están como familia a lo mejor en una decisión que tienen que tomar, si cambia el esposo de trabajo, si sales a un viaje, si vas a... lo que vayamos a hacer el cristiano busca que lo que yo vaya a hacer agrade al Señor. Y por supuesto hay cosas que son muy obvias, no necesito hacer una gran exégesis de la Biblia para saber si robar es malo. Pero hay cosas que requieren más detenimiento de nuestra parte. A ver, esto que voy a decidir, ¿agrada al Señor? Esta música que cantamos, ¿agrada al Señor? Y ahorita, bueno, lo vamos a ir viendo las siguientes semanas, pero el cristiano busca agradar en todo al Señor. ¿Quién fue el ejemplo de ello? Jesucristo. ¿Se acuerdan Juan 8:29? Dice, porque el que me envió conmigo está hablando nuestro Señor Jesús. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago a veces, ¿así dice? Porque yo trato de hacer, ¿así dice? Casi siempre, no, ¿qué dice? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Así debe ser la vida del cristiano, buscar siempre lo que le agrada a Dios. A veces no puede agradarnos mucho. ¿A quién le agrada levantarse temprano? A mí sí me gusta, pero hay quien dice, yo no me agrada. Pero hay que levantarse temprano, tener un tiempo con el Señor y ya después haces todas tus actividades. Pero el cristiano busca pues en toda su vida agradar al Señor. Ahora, como cristianos, ¿cuál es el filtro? ¿Cuál es el elemento que nos ayuda a saber qué es lo que agrada a Dios? La Biblia, la palabra de Dios. Hace 8 días vimos, y ya no voy a repetir de esto, pero vimos que la palabra de Dios nos da discernimiento. En la medida que crecemos y maduramos, estamos más sensibles nuestro discernimiento para saber si algo agrada o no al Señor. En la medida que crecemos, que maduramos en la palabra, sabes, si ves un programa de televisión y dices esto no agrada al Señor, le apagas. Escuchas un predicador y dices esto no está de acuerdo al Señor y le apagas. Estás sensible, tienes un discernimiento que la palabra de Dios te da. El cristiano es sensible a lo que agrada a Dios o no en la medida que crece y madura por la palabra de Dios. Finalmente, hace 8 días vimos que la música en sí misma es importante. Ya hablaré en 8 días del rock cristiano. Van a ver con elementos muy claros de por qué no es agradable a Dios, por qué su origen, desde su origen sabemos que no podemos tomar música rock, ponerle letra cristiana y decir, pues ya es cristiano porque tiene letra cristiana. Entonces, yo sé que hay gente muy sincera que dice, pues yo nada más me fijo en la letra, pero es importante, en la medida que maduramos y tenemos discernimiento, saber si esa música sin la letra agrada a Dios. No porque tenga letra aparentemente cristiana o cristiana inclusive, no por eso agrada al Señor. ¿Cuántos ritmos musicales tienen su origen en pasiones desordenadas, en buscar agradar a la carne? Y nada más por ponerle letra cristiana, eso no justifica que le agrade al Señor. Entonces, ya explicaré en 8 días algo del rock cristiano, pero la música pues tiene importancia en la palabra de Dios. La música, a Él le cantamos, la música la hizo el Señor para que le adoremos, para cantarle, y es algo que vamos a hacer por la eternidad. Si a algunos no les gusta la música, en el cielo vamos a cantar por toda la eternidad. Es decir, la palabra de Dios nos manda muchas cosas que hagamos en esta tierra. Por ejemplo, hay un mandato en Mateo 28, ir y predicar el Evangelio. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos van y predican el Evangelio aquí? A ver. En el cielo ya no lo vamos a hacer. ¿Pero qué sí vamos a hacer? Fíjense lo que dice Apocalipsis 15:2. Por poner un ejemplo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios. Qué maravilloso va a ser
ese día. Y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Hay un corito así, deberíamos cantarlo, es un canto precioso, muy bíblico, y dice, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. No se los canto, porque hace 8 días me dijeron que canto muy mal, entonces mejor no se los canto, se los leo. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es un canto esto, ¿eh? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios sean manifestados. Luego en Apocalipsis 19, algunas Biblias lo titulan Alabanzas en el cielo. Ahí en el encabezado de Apocalipsis 19 dice lo siguiente, fíjense, dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí una voz como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hasta un coro hay también con esta letra. Entonces queda claro que la alabanza, la música es importante para Dios. Por lo tanto, es muy importante comprobar lo que es agradable al Señor. El Señor Jesús mismo cantó, por lo menos en uno de los evangelios, en Marcos 14, hay una escena donde Él cantó. Se los voy a recordar. Esa escena se da en la última cena. Se celebraba, ¿qué se celebraba cuando Cristo tiene su última cena con los apóstoles? ¿Qué se celebraba? La Pascua, la salida de Egipto de la opresión, la salida de Israel de la opresión del pueblo egipcio. Entonces Jesús se reúne con sus discípulos, es una de sus últimas actividades, porque de ahí se iría hacia el huerto de Getsemaní, donde sabemos que sería apresado, y comenzaría el camino a la cruz, donde Él nos dio salvación eterna. Amén. Pero están ahí reunidos, están celebrando la Pascua con sus discípulos, la última cena. Ahí es cuando dice que lo va a traicionar Judas, y les dice bueno, todo lo que tiene que ver ahí con la cena. Pero están celebrando la Pascua, y dice Marcos 14:26. Escuchen lo que dice. Cuando hubieron cantado, ¿qué dice? El himno. Fíjense que no dice un himno. ¿Ya lo notaron? El himno. Cuando uno se mete un poquito al griego, habla de que era un canto muy conocido, muy cantado específicamente en la celebración de la Pascua. El himno. Podría haber dicho cantaron un himno, pero aquí dice que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Qué himno cantó el Señor Jesús? No se sabe. A ciencia cierta no se sabe. Pero por lo que aquí dice, era un himno muy conocido. Lo que sí podemos saber es que el Talmud deja muy claramente que los salmos, particularmente del 113 al 118, de acuerdo al Talmud, eran cantos que el pueblo de Israel cantaba celebrando la salida de Egipto, celebrando la Pascua. Entonces es muy probable que cantaron alguno de esos salmos, o hay quien dice que probablemente cantaron, ya que era después de la cena, que cantaron el Salmo 18. Y curiosamente el Salmo 18 cita parte del cántico de Moisés. El Salmo 118, versículo 14,
Ya ustedes pueden leerlo allá en casa todo, pero dice este canto, mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. ¿Se imaginan a nuestro Señor Jesús? Él tiene en mente lo que viene a continuación, la pasión, los golpes, el repudio, los azotes, pero sobre todo que en la cruz del Calvario iba a recibir el castigo que nosotros merecíamos. Y se imaginan esa escena gloriosa, el cantando, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Mis hermanos, en medio de una preocupación, de una tristeza, adora a Dios. Él va a traer paz. Él va a traer a tu vida esa paz que el mundo no da. El Señor Jesús cantó. Entonces, la Biblia, lo que quiero enseñarles, pues, y veíamos hace 8 días, es que la Biblia nos instruye en un sinnúmero de pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento a cantarle a Dios, a alabar a Dios. Por ejemplo, el Santiago 5:13 dice, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice ahí? Cante alabanzas. ¿Cuántos cantan alabanzas cuando están alegres? O cantan la última. El otro día me pasaron el nombre, fíjense, de un grupo, entre comillas, cristiano, que se llama, a ver si no lo digo mal, pero hay un grupo, parece que hay un grupo del mundo que se llama Capaz de la Sierra. Y este grupo prácticamente copió el nombre y hasta los ritmos. No, cuando uno está alegre, cantemos, adoremos a Dios, exaltémosle. Es también un buen momento, no solo cuando estamos ante una aflicción, sino cuando estamos alegres, cantemos. Pero bajo este antecedente, ¿será importante comprobar, entender lo que le cantamos? Fíjense lo que dice el Salmo 47, versículo 6, ahora sí entrando ya al tema de hoy. Dice, Salmo 47, 6, ¿cantad a quién? A Dios. Eso creo que queda claro, y hace 8 días compartimos eso. ¿A quién le cantamos? A Dios. Y dice, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad, ¿cómo dice? Con inteligencia. Nos instruye cantarle a Dios porque Dios es el Rey. ¿Qué más dice el pasaje? Porque es el Rey de toda la tierra. ¿Por qué más le cantamos? ¿Por qué más le cantas? ¿Por qué le adoramos? Por su amor, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es justo, porque Él es santo. Necesitamos aprender a adorar a Dios y sus características de su persona, de su divinidad, exaltarlo. Él es santo, misericordioso, lleno de gracia. Necesitamos adorar a Dios por lo que Él es, porque Él es digno. Pero el versículo 7 dice algo muy interesante. Cantad con inteligencia. O sea que si reprobaste materias en la escuela, no le puedes cantar. O sea que si Dios no te dio una capacidad intelectual, un IQ muy avanzado, no le puedes cantar. ¿Significará eso? Por supuesto que no tiene que ver con la inteligencia meramente humana. La palabra cantar creo que todos la entendemos, pero en el original hebreo habla de cantar música con letra, para decírselo en términos muy prácticos. Eso significa la palabra cantar en el hebreo. Es samar, tocar las cuerdas o partes de un instrumento musical acompañado por la voz. Lo que hacemos, lo que hicimos hace un rato cantamos. Hubo instrumentos musicales y hubo la voz, aunque a algunos no se les oía mucho, pero hubo la voz. Entonces, pero la palabra aquí interesante que necesitamos ver, lo que nos instruye la Biblia, es cantar ¿con qué? Con inteligencia. Esa palabra no sé si la puse ahí, pero es la palabra hebrea sakal. Y significa, escuchen, tiene varios significados. Les voy a citar los más relevantes de acuerdo al contexto. El primer significado de cantar con inteligencia, sakal, significa comprender. Cuando cantamos, necesitamos comprender qué es lo que cantamos.
Hay gente que repite la letra, no sabe ni qué está diciendo. Está diciendo santo, santo, santo y está viendo su celular. Pregunta, ¿estará entendiendo lo que canta? O sea, a lo mejor sí lo está cantando, pero no está comprendiendo, porque esta palabra comprensión tiene también muchas aristas. Cuando yo comprendo y digo, por ejemplo, yo me rindo a Él y estoy pensando en el partido de fútbol que viene en la tarde, no estoy comprendiendo lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo me rindo a Él, pero ya estoy preocupado porque el mejor equipo de la liga ya lo sacaron y entonces ya estoy preocupado por el que viene. Entonces, ahí no estoy comprendiendo lo que estoy cantando. No estoy cantando con la inteligencia, no estoy comprendiendo en mi espíritu y en mi corazón, y ahorita les voy a explicar un poco más de eso, no estoy comprendiendo en mi espíritu y en mi corazón lo que estoy cantando. Y luego pueden venir cosas peores. Que quizás te encuentres cantando algo que ni siquiera bíblico es, que ni siquiera exalta a Dios, y ahí lo estás cantando, no estás comprendiendo. Eso está todavía, o está también grave. Que estés cantando una letra que ni siquiera alaba a Dios, nada más porque es la música reciente, porque es la que sacó el artista famoso, porque es la que todas las iglesias cantan, y hay iglesias que están esperando a ver cuándo el grupo de no sé dónde saca una nueva canción para renovar su repertorio, y no comprenden lo que está cantando. Lo que cantamos necesitamos comprenderlo, entenderlo, y que realmente alabe a Dios. Muchas veces no cantamos con inteligencia, nada más repetimos, Dios es bueno, Dios ha sido fiel, y ahí está, pero no estás comprendiendo, porque si lo comprendes te rindes a Él, mis hermanos. ¿Me explico? Por eso dice aquí el salmista, cantad con inteligencia. Qué interesante que la Biblia nos manda a comprender lo que cantamos. Miren, en otro momento les voy a dar, yo les decía al principio que les voy a dar ejemplos muy claros de cantantes, como su letra ya ni bíblica es, aparte de que los ritmos ya apelan a la carne, ya ni la letra es bíblica. Les voy a dar en otra de las enseñanzas datos así bien precisos, pero ahorita me vino y ayer estaba recordando porque vi un cartel que este cantante vino o va a venir, a ver los que saben, iba a venir un cantante de apellido Campos de Colombia al recinto ferial. En estos días, no sé si ya vino, ¿alguien sabe si ya vino? ¿Alguien fue? Ahí va a decir, hermano, ahí estuve. Pero fíjense, es un cantante de moda, pero tú oyes su letra y nada que ver con la alabanza a Dios. Pero por ejemplo, uno de sus éxitos se llama Me robaste el corazón. Supuestamente le está cantando a Dios. Supuestamente, pero tú ves toda la letra y en ningún lado lo menciona. ¿Se acuerdan los salmos, cómo empiezan los salmos de alabanza? Jehová, su nombre exaltaré, Jehová, a su nombre exaltaré, porque tenemos que dejar en claro a quién le estamos alabando. Bueno, ese canto ni siquiera lo menciona. Pero además la expresión, por más que hayan buscado un sonido fonético agradable, me robaste, ¿podrá Dios robar nuestro corazón? O sea, entiendo yo lo que quiso decir esa persona, pero además con la letra, pues se la puedes cantar a la novia, alguien se la puede cantar al amante, alguien se la puede cantar a Satanás. Yo analicé esa letra y tú le puedes poner el destinatario que tú quieras. Pero muchos lo están cantando, me robaste el corazón, oye, hermoso, cuidado, necesitamos comprender lo que cantamos. Ahora, no solo la música moderna, miren, yo sé que nadie, les voy a poner por ejemplo un corito, hace muchos años cuando recién me convertí, íbamos a una iglesia, o más bien, todavía no me había convertido, pero mi mamá andaba buscando iglesias, y yo me acuerdo mucho de un corito muy pegajoso, y que es muy bonito, de que lo cantaban ahí, y decía, así el corito, quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor, aquí, 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 y se repetía como 20 veces, quédate Señor. No se los voy a cantar otra vez para no asustarlos, pero suena muy bonito. ¿Pero qué acaso el Señor se va a ir? ¿Qué no dijo Jesucristo en Mateo 28:20? Estaré con ustedes ¿cuándo? Todos los días. Entonces, ese quédate Señor, es como que digo, ahora lo comprendo, pero yo en ese momento también lo cantaba.
quédate, Señor, ya está, quédate, sí, quédate, quédate. Y pero yo decía, es que se puede ir. Pero si has nacido de nuevo, Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, nadie se va a ir al infierno por haber cantado quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor. Pero necesitamos comprobar lo que es agradable a Dios. Necesitamos comprender lo que cantamos y que lo que cantamos tenga concordancia con la enseñanza bíblica. Y tenemos que revisar, de pronto hay uno que otro canto por ahí que se nos puede ir algo de la letra. No lo hacemos con dolo, lo hacemos con sinceridad, pero si vemos algo, alguien ve, fíjese esta letra, pues yo creo que podíamos cambiarla, la podemos cambiar. El asunto es comprender lo que cantamos. Y dice ahí el Salmo 47:7. La doctrina bíblica, la sana doctrina, debe ir acorde a lo que cantamos, mis hermanos. Dice Salmo 47:7, cantad con inteligencia. Esta palabra sacal también significa poner a consideración. A ver, voy a considerar si esto que canto agrada a Dios. Poner a consideración significa examinar. Fíjense qué maravillosa la unidad de la Biblia. Hace 8 días veíamos Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable a Dios. Y aquí el salmista dice lo mismo, pero respecto a la música. Respecto a la música necesitamos reflexionar si lo que cantamos es agradable a Dios. Es maravillosa la unidad de la Biblia. Si le estamos cantando a Dios, lo menos que tenemos que hacer es considerar, examinar si lo que le estoy cantando a Dios es bíblico, va de acuerdo a la palabra, le agrada a Dios, si realmente es algo que tiene fundamento bíblico y no me hallen yo cantando como ese canto de este famoso artista que algunos de ustedes han de tener su disco, que dice, ayer te vi, fue más claro que la luna, y luego dice, fue una clara aparición. O sea que se le apareció Santa, ¿quién sabe quién se le apareció? No podemos hallarnos cantando algo que no tiene ni siquiera un fundamento bíblico. Hay un periodista, Jorge Ramos, mexicoamericano, que un día lo entrevistó y le dijo, es que la letra de tu música, fíjense, hasta con más discernimiento muchas veces que cristianos, dice, la letra de tu música, dice, pues no, ni parece religioso, dice, como que la puede cantar Shakira o Luis Miguel, porque pues no habla así de Dios. Eso le dijo el periodista al cantante. Y el cantante no tuvo una respuesta bíblica porque, bueno, sabemos que es de los que se han apartado de la verdad de la palabra de Dios. Tan se han apartado que el otro día vimos un video, no sé si algunos lo vieron, pero en una predicación, porque él es pastor también. Yo ya no digo el nombre, pero todos se lo saben. ¿Quién tiene su último disco? Allá el joven. No, en una predicación dijo barbaridades como esta. Dice que un día el Señor Jesús estaba en la última cena. Fíjense lo que acabamos de ver bíblicamente, ese momento tan glorioso, donde cantaron el himno, adoró y salió rumbo al Calvario para pagar el precio que tú y yo teníamos que pagar. Bueno, este cantante dice, cantante pastor, dice que el Señor Jesús en la última cena estaba tomando sus copas, así lo dijo él. Y entonces ahí estaba con Pedro y dice que Pedro le ha de haber dicho, ya me voy, Señor, porque me espera mi esposa. Todos saben que Pedro era casado porque tenía suegra. Y entonces el Señor Jesús le dijo, no te vayas, Pedro, tómate otra copa conmigo. Y entonces el Señor les dijo de repente, fíjense las barbaridades que rayan en blasfemia. Dice que el Señor empezó a decir, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces que preguntó por ahí uno de los apóstoles, ¿acaso soy yo? Ven, tómate otra copa. No eres tú. Y que así le preguntó, y que cada uno que le preguntaba se echaba una copa. Vean las barbaridades que dicen. Lo peor de todo, y como termina su relato, es que cuando le dijo a Judas, o más bien cuando Judas le preguntó, ¿acaso soy yo el que te va a entregar? El Señor Jesús le dijo que sí, y Judas dijo, no le hagan caso, está borracho. ¿Cómo puede uno tolerar este tipo de cosas y de repente decir, pero tengo su música de este cantante que ni siquiera alaba a Dios, ni en su letra
y mucho menos en la música. Por eso necesitamos comprender, poner a consideración, es lo que nos está pidiendo el Salmo 47:7. Y sacar también significa entender. Necesitamos entender. Incluso esa palabra significa ser prudente. Hay líderes de alabanza, porque yo conozco algunos, que están esperando el último disco para con su grupo de alabanza sacarlo para la iglesia, y al rato la iglesia está cantando un montón de herejías. No son prudentes, no entienden, no buscan en la palabra de Dios. Y esto tenemos que hacerlo en todo. Dice 1 Tesalonicenses 5:21. Fíjense lo que dice ahí. ¿Ya está ahí la palabra? 1 Tesalonicenses 5:21. ¿Ya está? 1 Tesalonicenses 5:21. Ya. Dice, examinadlo todo. ¿Qué dice? ¿Qué palabra creen que sea examinar? Doquimazo. Examinadlo todo, retener lo bueno, examinar. Eso significa la palabra probar, poner a prueba, examinen, averigüen. Qué importante es examinarlo todo. Porque todo lo que hagáis, dice, hacedlo de corazón como para el Señor. Lo menos que tengo que hacer es examinarlo. Aún los que gustan, hoy tenemos la bendición por un lado de tener gente de sana doctrina, que sus predicaciones están en internet, pero también hay una gran cantidad de herejes o personas que están enseñando cosas apartadas de la palabra de Dios. Necesitamos examinar. Si tú eres de los que te gusta escuchar y esto, examina con la palabra. La palabra de Dios es el parámetro. Fíjense, en el mismo sentido, 1 Corintios 14, acompáñenme a 1 Corintios 14, 15. En el mismo sentido de entender, comprender lo que cantamos, lo que hacemos, fíjense lo que dice este pasaje. 1 Corintios 14, 15, ¿está ahí? ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también ¿con qué? Con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con el entendimiento. Déjenme les doy algo del antecedente y ahorita entramos a este versículo que es muy claro. Quienes han estudiado de los Corintios saben que era una iglesia carnal, una iglesia desordenada, una iglesia que incluso había seguido a falsos apóstoles y hasta dudaron del apostolado de Pablo, una iglesia que ni en la cena del Señor respetaban, hasta se llegaban a emborrachar en la cena del Señor. Una iglesia que el Señor, en su soberanía, nuestro Dios decidió que algunos se los llevó antes de tiempo. Dice la palabra de Dios que muchos duermen porque no tomaron en serio la cena del Señor. Pero en el asunto de las lenguas tenían un desorden total, mis hermanos. Era una cosa de tal manera que 1 Corintios 14, 23, fíjense lo que les dice Pablo. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, como estamos ahora, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están qué? ¿Locos? ¿Qué pasaba con esa iglesia? A lo mejor, ¿habrá iglesias así? ¿Conocen iglesias así? Que entras y todo el mundo habla en lenguas y es que están en el espíritu y parece un ruido como de mercado. Tú llevas a tu amigo incrédulo, vas a decir, estos cuates están locos. Y Pablo pone orden, fíjese, versículo 26, para ponerlos en contexto. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando se reúnan? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno. ¿Han visto una iglesia que así lo haga por turno? Y uno interpreta, además, si alguien habla en lenguas, que haya quien interprete. Si Dios le da a alguien el hablar en lenguas, Dios mismo le dará a otro la interpretación. Pero el punto es, vean versículo, y si no hay intérprete, ¿qué dice? Cállese, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y termina diciendo en el 39 y 40, dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidas el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden.
Bajo este antecedente, regresemos a 1 Corintios 14:15. Dice Pablo, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también, ¿con qué? Con el entendimiento. La palabra entendimiento viene de una palabra griega, nous, entendimiento, que es la capacidad que Dios nos dio de entender. Dios nos dio una capacidad de entender. Pero quiero que vean que está hablando con toda claridad de la importancia de usar nuestro entendimiento cuando oramos y cuando ¿qué? Cantamos. También cuando oramos necesitamos entender lo que oramos. Y ahorita pongo un ejemplo. Pero Pablo está hablando con toda claridad. Orar en el Espíritu es la parte más profunda de nuestro ser, donde el Espíritu Santo obra, y podemos orar con una profundidad y una sensibilidad, pero a Dios le interesa que entendamos lo que oramos. Y a Dios le interesa que entendamos lo que ¿qué? Lo que cantamos. La oración y el canto son cosas que hacemos para Dios, y es muy importante entender lo que oramos y lo que cantamos. Entonces, aquí la palabra entendimiento, dijimos que es la capacidad que Dios nos da de entender. Pero acuérdense que cuando nacemos de nuevo y a través de la palabra de Dios, sucede algo con nuestro entendimiento. Dice Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro... ¿Cómo se renueva nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios. Entre más metes la palabra de Dios, tu entendimiento se va renovando, vas teniendo un mejor entendimiento para saber si eso que se está predicando es sana doctrina, para saber si eso que se está cantando agrada a Dios, porque tu entendimiento se va renovando conforme metemos más y más de la palabra. Pero fíjense para qué se renueva. Renovando nuestro entendimiento para que ¿qué? Para que comprobéis. ¿Qué palabra creen que sea comprobar ahí? Doquimazo. Si yo renuevo mi entendimiento cada día con la palabra, porque lo único que renueva mi entendimiento es meter más y más de la palabra. Acuérdense que antes de Cristo, ¿qué tanta basura metimos a nuestra mente? Unos metieron hasta ¿cómo se llaman estos? La dianética, otros la metafísica, otros metieron filosofías de no sé dónde, otros creían que veníamos del chango, otros creían que reencarnamos, y entonces el otro día oía de una persona que dice que no mataban los mosquitos, no sea que un pariente reencarnado andaba por ahí, aunque tenga chikungunya, y uno se ríe, pero sucede, mis hermanos. Entonces cuando viene la palabra, renueva nuestro entendimiento. Tenemos la capacidad de comprobar, escuchen lo que dice al final, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, orar y cantar en el Espíritu es hacerlo con orden, es hacerlo con la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, es hacerlo entendiendo lo que cantamos. Para poder orar y cantar en forma efectiva necesitamos entender lo que estamos haciendo. Para orar, claro que es muy importante orar entendiendo lo que pedimos. ¿Será importante orar o no de acuerdo a la palabra? Entendiendo que esté de acuerdo a la palabra de Dios, pero orar en el Espíritu, orar con entendimiento, cantar en el Espíritu, cantar con entendimiento, debe traer a nuestra vida orden. Ahorita lo vamos a ver en la palabra. Generalmente cuando la gente dice que es que estoy en el Espíritu, y cuando una iglesia dice es que aquí damos libertad al Espíritu, ¿qué es lo primero que vemos? Desorden. Y ahorita vamos a ver en la palabra de Dios cómo lo primero que trae el Espíritu Santo a nuestra vida es orden. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 14:33. ¿Se acuerdan cómo estaba la tierra cuando el Señor comenzó la obra ahí? Dice Génesis, estaba desordenada y vacía. ¿Y qué puso el Señor? Orden. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando uno viene, ¿verdad? Y dejamos que la palabra de Dios more en mi vida y me dejo guiar por el Espíritu Santo y comienzo a entender lo que hago, mi vida va a tomar orden. Comienzo a agradar a Dios, comienzo a hacer lo que agrada a Dios. El Espíritu Santo trae orden y control a nuestra vida. Fíjense Efesios 5:18.
Nada más para establecer esta verdad y ahorita regresamos a 1 Corintios 14. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Qué maravillosa alegoría a la obra del Espíritu Santo, a la obra del Espíritu Santo en el que ha nacido de nuevo. Lo primero que dice es, no se embriaguen con vino porque trae ¿qué? Disolución, libertinaje. Aún esta palabra significa pérdida del control, desorden. Es bien interesante esta palabra. El vino trae pérdida de control, desorden, que pierdes el control de tus actos. Quizás alguien aquí tenga un testimonio de su vida antes de Cristo, de cómo estaba en el alcohol y por dejarse descontrolar por el alcohol, a lo mejor hasta alguna barbaridad hiciste, que hasta estás viviendo las consecuencias de haberte dejado dominar y controlar o descontrolar por el alcohol. El alcohol trae desorden, libertinaje, trae confusión, trae falta de control, ¿sí o no? La mayoría de los accidentes automovilísticos son por causa de alcohol, aunque el otro día oí que hay una causa que parece que ya lo está rebasando. Esto es serio lo que está sucediendo. Comienzan a haber tantos accidentes por causa del alcohol como de personas que van texteando en sus celulares mientras manejan. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Hay como dato, estos datos los escuché el otro día en un documental. Cada vez hay más accidentes por gente que va ahí manejando y está mandando un texto ahí en su teléfono o chateando o qué sé yo. Pero bueno, el alcohol que provoca descontrol. Y por eso dice aquí Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es decir, no dejen que el vino traiga desorden, porque ¿qué es lo que trae el Espíritu Santo cuando nos llenamos del Espíritu? Control, orden. Eso significa esta expresión. En lugar que dejes que el alcohol te haga perder el control, permite que el Espíritu Santo controle tu vida. Y si hay algo que trae el Espíritu Santo a la vida del cristiano es orden en su vida. Cuando hablamos de orden, no solo hablamos de orden de que tienes todo bien ordenadito y las sillas y bien barridito y bien trapeadito, que también eso lo provoca una vida caminando en el Señor. Tú llegas a una casa y la casa está toda tirada y ya vas 5 veces a esa casa y las 5 veces la ama de casa te dijo, ay, es que hoy casualmente tengo un desorden. Y vas en 8 días, ay, es que hermano me agarró distraída, traigo un desorden. Hasta ese tipo de orden habla de cómo está nuestra vida espiritual. Pero aquí habla de cosas muchas más profundas. Trae orden a tu vida espiritual. Veníamos de una vida desordenada y lo primero que el Espíritu Santo trae orden. El esposo comienza a amar a la esposa, el esposo comienza a la esposa comienza a sujetarse al esposo, los hijos comienzan a obedecer a los padres. Cuando naces de nuevo y el Espíritu Santo comienza a llenarte, a gobernar tu vida, trae ¿qué? Orden y control. Lo más curioso es que la mayoría de las iglesias que dicen es que es la llenura del Espíritu Santo, lo primero que vemos es desorden y pérdida del control. Les voy a poner un ejemplo muy clásico. Está una persona parada, viene alguien y le dice, sé lleno del Espíritu Santo, y pierde el control hasta de su postura porque se cae. ¿Sí o no? Aquí dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo trae orden, trae control. Y aquí le dice, sé lleno del Espíritu Santo y se caen. O de repente llegas a una iglesia y se están riendo todos y dicen que es la risa santa. Y es que dicen, es que es la llenura del Espíritu Santo. Contrario a lo que dice la palabra de Dios. Me gusta la traducción lenguaje actual de Efesios 5:18 porque vean lo que dice. No se emborrachen, pues perderán, ¿qué dice? El control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle.
Pero parece ser que cuando el Espíritu Santo llena algunas iglesias, dicen, lo primero que trae es ¿qué? Descontrol. Ahí no hay llenura del Espíritu Santo. Usted lea la Biblia y, por ejemplo, Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y lo que fue a hacer fue a predicar el Evangelio a la gente y hasta murió apedreado por esa causa. Pero era Esteban un hombre ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. En las iglesias había un desorden. Cuando comenzaba la iglesia, los apóstoles servían y ahí andaban sirviendo y ahí andaban de aquí para allá, y de repente dijeron, no es justo que nosotros hagamos esto, nosotros nos tenemos que dedicar a la oración, a la palabra, y buscaron hombres, ¿qué dice el libro de los Hechos? Llenos del Espíritu Santo, varones de buen testimonio que hicieran esa tarea. ¿Y qué vino a esas reuniones? Orden. Porque ya era un desorden, ahí estaba, hermano, apóstoles, ayúdeme por acá, ya iba el apóstol, hermano, y a qué horas el apóstol oraba, y a qué horas el apóstol perseveraba en la palabra para dar el mensaje de Jesucristo. Entonces, vean que lo primero que trae el Espíritu Santo a nuestra vida es orden. Entonces, vean, vamos a regresar a Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desorden, libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Lean en su casa del 19 en adelante, hasta parte del capítulo 6, y van a ver cuáles son las consecuencias de ser llenos del Espíritu Santo. Yo les voy a leer unas aquí. Versículo 19. Fíjense lo que produce cuando somos llenos del Espíritu Santo, gobernados, controlados por el Espíritu Santo. Dice, hablando entre vosotros, ¿qué dice ahí? Versículo 19, Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. La primera cosa que menciona aquí Pablo en Efesios, que trae la llenura del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo gobierne tu vida, es una vida de alabanza a Dios. Literal. Porque vean que dice, hablando entre vosotros con salmos. ¿Qué son los salmos? Ahí la palabra griega salmos es música para alabar a Dios. Y luego, ¿qué más dice ahí? Con salmos, con himnos. Himnos igual. Fíjense que aquí himnos hace referencia a los salmos que cantaba la iglesia. La iglesia tomaba los salmos, que son cantos, la mayoría de los salmos hasta tienen ahí unas reglas musicales, no sé si han visto que de repente dice Aleph y una serie de instrucciones. Los salmos, la mayoría de ellos fueron hechos para cantarle a Dios. Entonces la iglesia cantaba ¿qué? Himnos, es decir, salmos, y acompañados con la música, y cantaban salmos. Creo que debemos hacerlo, cantar salmos. Hay salmos tan hermosos que podemos ponerle una música y cantarlos junto con la iglesia. Cantar los salmos. No estamos diciendo que estamos limitados a cantar los salmos. Claro que podemos tener otro tipo de letra que no necesariamente sea literalmente sacada de textos bíblicos, pero sí debe tener un total fundamento bíblico. Pero qué bueno será cantar salmos. Hay muchos cantos de salmos literales que son bellas expresiones de alabanza y de darle gloria a Dios. Y cuando la iglesia le canta a Dios y lo alaba, dice por ejemplo el Salmo 33:1, dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros, es que hermosa la alabanza. Cuando nos juntamos a alabar a Dios, entendiendo, comprendiendo lo que le estamos cantando, alabándolo, dice aquí la palabra de Dios que es hermosa la alabanza. Entonces vean, regresando a Efesios 5:19. No tengo yo aquí el versículo, ya me acostumbré a que tenía aquí la pantalla, pero dice, hablando entre vosotros con salmos, ¿qué más dice ahí? Con himnos y cánticos espirituales. Esta expresión de cantos espirituales eran expresiones, cuando uno se pone a estudiar ahí un poco en los datos del griego y un poco ahí en el contexto en que se da, los cánticos espirituales, no era que alguien de repente se ponía a cantar y a inventar una canción. Los cánticos espirituales expresaban testimonios personales de lo que Dios había hecho en sus vidas.
O sea, de repente tú puedes cantarle a Dios, a lo mejor Dios te sanó y tú puedes, Señor, gracias que me sanaste. Y puedes cantarle a Dios expresando un testimonio de lo que Él hizo. Tú puedes hacerlo ahí. No, no es para que vengas aquí y nos cantes. Es para cantarle a Dios y expresarle agradecimiento por su gracia y por su obra en mi vida. Entonces, esos son cánticos espirituales, escudriñando un poco ahí. Entonces, quiero que vean lo que produce, pues, el ser llenos del Espíritu Santo. Orden, control, comenzamos a comprender lo que hacemos, a cantar con el Espíritu, pero a cantar, vamos a regresar a 1 Corintios 14, 15, que es lo que dice Pablo, fíjense. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, o sea, oraré con lo más profundo de mi ser, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando oramos, ¿será importante entender lo que oramos? ¿Sí o no? Creo que no nos queda duda. Yo no puedo orar algo. Miren, una vez llegó un pastor a una reunión y les dijo lo siguiente: hermanos, vamos a orar. Dios puso en mi corazón la necesidad de que oremos. Tenía una buena intención, ¿sí o no? Orar. Pero dice, Dios puso en mi corazón la intención de que oremos por todos los que han muerto en esta iglesia, para que si alguno no se fue con el Señor lo saque del infierno. Y la iglesia oró, y ahí estaban orando, y Señor, sácala. Y la hermana Pachita, Señor, que murió, no estamos seguros de su salvación, pero si está en el infierno, sácala. ¿Estaban orando con el entendimiento? Estaban orando a lo mejor en lo más profundo de su ser, en su espíritu, Señor, pero no estaban orando con el entendimiento. O sea, sonaba muy sincera la petición del pastor, pero ¿podemos orar por los muertos? ¿Qué dice Hebreos 9:27? Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Una vez muerta la persona no hay nada que hacer. Mientras hay vida y esperanza. Si hay alguien aquí en esta mañana que no está seguro de su salvación, hoy que tienes vida, arrepiéntete y cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Después de muerto, por más que ore toda la iglesia del mundo, ya está establecido que te vas a tener que presentar en el juicio. Y como no naciste de nuevo, o como no nació de nuevo quien nos esté escuchando por internet, se perderá la vida eterna con Jesucristo y estará eternamente en el infierno. Entonces quiero que vean cómo es importante orar con qué, con el entendimiento, pero dice lo mismo, orar con el Espíritu, orar, dice aquí 1 Corintios 15, oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento, lo mismo con el canto. Cantamos en lo más profundo de nuestro ser, pero el canto, antes que emocional, tiene que ser entendido. Antes de que, o sea, mucha gente canta porque dice, es que ese canto me emociona, es que este canto me hace llorar. Está bien, pero ¿ya entendiste lo que estás cantando? Pues no sé, pero a mí me encanta, cada vez que oigo ese canto, lloro, me hinco. Pero ¿qué nos manda la palabra de Dios? Cantar con el entendimiento. Necesitamos cantar, que lo que cantamos, los himnos, los coros, no los cantamos nada más porque son famosos, o porque es el que se está oyendo más, o porque ya lo tradujeron de no sé qué grupo. Necesitamos verificar y cantar con el entendimiento si realmente tiene un fundamento en la Biblia. Eso, o sea, no solamente que me guste, o que me agrade, o que me haga llorar, o que me haga gozarme, sino que tenga un fundamento claramente en la palabra de Dios. Los cantos deben ser bíblicos, así como la oración debe ser bíblica. No puedo orar por los muertos, tampoco me puedo hallar un día cantando algo que no agrada a Dios. O sea, no se trata, alguien puede decir, hermano, o sea, cada canto tengo que tomarme un estudio bíblico a ver si agrada a Dios. No, pues en la medida que vas creciendo y madurando, miren, nuestro sentido espiritual, de repente oyes un predicador y dices, este cuate no es de Dios. Esto que dijo no es de Dios. Esto que dijo está mal. ¿Por qué? Porque ya tienes un discernimiento, porque has alcanzado madurez espiritual. Lo mismo con los cantos. Y entre más está la palabra de Dios en tu vida, mayor discernimiento. Fíjense lo que dice Colosenses 3:16.
Los cantos deben tener una base doctrinal, por supuesto. Fíjense lo que dice. La palabra de Cristo, ¿cuál es la palabra de Cristo? La Biblia. More en abundancia en vosotros. ¿Qué significa eso? Que vienes constantemente a la palabra, vienes en la mañana, meditas, estás meditando en la semana, estás teniendo un estudio, lees la palabra. O sea, la palabra de Dios debe morar. No dice mucho, no dice más o menos, no dice cada domingo, ¿verdad? Hay gente que nada más de domingo. Hasta hay un corito, ¿sí o no? ¿Conocen ese corito? De domingo a domingo te vengo a ver. ¿Cuándo será domingo, Diosito mío, para volver? Hay gente de domingo. No, la palabra de Dios, ¿cuándo debe morar? Abundantemente, pero vean lo que dice ahí. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y vean nuevamente el tema que toca. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Quiero que noten el orden. La palabra de Cristo debe morar, ¿qué? Abundantemente. Y esto nos lleva a un ministerio que todos debemos aplicar como padres, como hijos, que significa enseñar la palabra de Dios. La enseñanza de la palabra de Dios debe ser constante. Si somos papás, enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos. Si eres maestro de escuela dominical o de la Biblia aquí en la iglesia, estás enseñando. Pero ese ministerio de la enseñanza es muy importante. Pero junto con el ministerio de la exhortación y de la enseñanza, debe haber también, dice aquí, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. No podemos separar la palabra de Dios de los cantos, himnos y cánticos espirituales. ¿Ya lo vieron ahí? Primero es la palabra de Dios que debe abundar, mis hermanos. Si no está este parámetro, no vamos a tener el discernimiento, mis hermanos. Debe ser la palabra de Dios. Y voy a citar algo. Me voy a permitir citarlo porque hay algunas cosas interesantes, pero hay algunas otras que están muy equivocadas. Hay por la red circulando de una manera impresionante, de verdad, digo yo que tengo en una cuenta que tengo como pastor y contacto con otros pastores, está circulando una enseñanza que se llama Seminario de la Música. Al parecer es de un pastor adventista. Ese señor dice que él tiene 36 años de experiencia en la música y que esto le da autoridad para enseñar sobre música. Entonces, si yo quiero enseñar sobre homosexualidad, ¿necesito experiencia en la homosexualidad? ¿Qué es lo que necesitamos para enseñar sobre un tema? Que la palabra de Cristo more abundantemente. El asunto dentro de algunas verdades que dice, pero dice otras que el final de su seminario a mí me llevó de espaldas porque invita a la congregación a escuchar cierta música secular que según él o su experiencia musical puede agradar al Señor. Tengamos cuidado, mis hermanos, con lo que escuchamos. El tema que él tocó, escuchen, citó más veces, porque yo me lo vi todo porque hace 4 o 5 meses me llegó esa liga y quise leerlo porque yo estaba con el tema de la música y dije, este va a ser muy interesante. Durante sus 6 enseñanzas, citó más a autores seculares que a la propia Biblia. Entonces les digo, porque por si ahí les llega, tengan cuidado. Necesitamos que comprobar lo que es agradable al Señor, examinar, tengamos mucho cuidado. Ahora, ¿qué sucede cuando la iglesia se reúne a alabar a Dios? Con esto quiero terminar por hoy. Ya en 8 días vamos a hablar del rock y no vamos a hablar de César Costa ni de Elvis Presley. Pero quiero decirles, ir a un pasaje precioso y maravilloso donde ustedes van a ver lo que sucede cuando la iglesia se junta y alaba al Señor. Segunda de Crónicas 5:12. Escuchen esto es maravilloso. Y si lo comprendemos y lo hacemos, van a ver que la misma gloria de Dios se manifiesta cuando su pueblo le alaba. Dice, y los levitas, cantores, que por cierto no cobraban, no hacían conciertos,
no rock and rolleaban, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todas a una, ¿para qué? Para alabar y dar gracias a Jehová. Quiero que vean, ¿a quién alabamos y a quién le damos gracias? A Jehová. Diciendo, porque Él es bueno. Imagínense la escena ahí cantando, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aleluya, mis hermanos, si nos reunimos a cantarle al Señor, si realmente le ministramos con todo nuestro ser, le ministramos con el entendimiento, entendiendo lo que decimos con todo nuestro corazón, Dios obra en su pueblo en medio de la alabanza. La alabanza es un instrumento de adoración, pero también es la forma en que Dios, en su soberanía, se manifiesta en medio de su pueblo. Dice el Salmo 22:3, fíjense lo que dice: pero tú eres santo, tú que habitas, ¿en dónde? Entre las alabanzas de Israel. Dios habita y obra también en medio de la alabanza. ¿Por qué no hacerlo como Él quiere? ¿Por qué no comprobar lo que es agradable a Dios? Quitemos de nuestra vida la música que no agrada a Dios, alabemos con todo nuestro ser y que la palabra de Dios nos dé el lineamiento, la doctrina para saber lo que es agradable al Señor. Amén. La música no la hizo el Señor para que los cantantes ganen Grammys. La música la hizo el Señor para que Él sea alabado y en su soberanía se manifiesta en el pueblo que le alaba. Amén. Vamos a dejarle aquí por hoy. Despidámonos orando a Dios. Les invito a que cierren sus ojos en señal de adoración. Si quieres ponerte de pie, levantarte, pero vean qué importante es que en nuestras vidas comprobemos lo que es agradable al Señor. Qué importante es que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. En tu trabajo, lo que haces, lo haces como para el Señor. Como padre de familia, tu labor de padre, tu responsabilidad de padre, la haces para agradar al Señor. Como hijos, como esposa, lo que vemos en la televisión. ¿Cómo gastas tu dinero? ¿Agrada al Señor? ¿Cómo usamos el tiempo? ¿Agrada al Señor? Dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Necesitamos comprobar lo que es agradable al Señor. Si realmente amamos a Dios, nuestra vida debe estar enfocada para agradarlo a Él. Y para eso está la palabra de Dios, para conocer qué es lo que quiere de nuestras vidas. Y la música, mis hermanos, no es la excepción. Esa música que tienes y que aún compras, ¿agrada realmente al Señor? ¿Has comprobado? ¿Ha pasado el filtro del entendimiento si esa música agrada al Señor? ¿Si es bíblica, si está acorde a las Escrituras? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana, porque creo que nos queda claro que el fundamento para todo lo que hacemos es si te agrada. Que el único filtro, Señor, es tu palabra para saber si te agrada o no. Por eso esta mañana, cada uno de nosotros tengamos el deseo de agradarte, de examinar las cosas, porque queremos agradarte cada día. Y aún como iglesia, lo que aquí cantamos, Señor, busquemos que te agrade siempre, Señor.
Gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad que nos das de reunirnos y de aprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.